En primer lugar, el derecho romano se puede definir en dos sentidos. Sentido amplio, que es en el cual se define como conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron la vida del pueblo romano desde el año 753 a.C. hasta el año 565 después de Cristo. Y el sentido restringido, en el cual se define como ordenamiento normativo realizado en el siglo VI, a instancias de Justiniano, emperador de Oriente. En sí, es un conjunto de normas con fuerza de ley. Eso quiere decir que con la capacidad de obligar a su cumplimiento, acumuladas a lo largo de la historia de Roma. Este cúmulo de leyes se distribuía en dos grupos. Aquellas que afectaban a los ciudadanos constituían el derecho civil. Regulaba la organización de la república y las relaciones entre los ciudadanos. Y aquellas que contemplaban las relaciones con otros pueblos o los litigios de los extranjeros de Roma. Ahora bien, las instituciones jurídicas romanas mantienen trascendencia incluso en la actualidad. La visión con la que los romanos regulaban su sociedad nos brinda hoy una estructura jurídica para toda clase de situaciones cotidianas. Las instituciones romanas como personas, cosas, contratos, obligaciones y sucesiones se mantienen hoy en día en los libros de nuestro Código Civil. En la actualidad, muchos de los latinismos jurídicos se siguen usando incluso en la jurisprudencia. El derecho se transforma según las sociedades lo requieren, pero muchas de las ideas romanas siguen en el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico. En primera instancia, la estructura de estudio del derecho romano va a estar regida por el conocimiento significativo, dando siempre relevancia a que el derecho no puede apartarse del contexto histórico. Es así como vamos a recorrer la cronología del derecho romano mediante marcos históricos. Empezamos con la periodización, donde encontramos Génesis, periodo arcaico, periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. Luego continuamos con una primera parte general que desarrolla la historia de Roma como una secuencia de hechos que desencadenan en una estructura estatal, seguido de la evolución del derecho y ayudada con la jurisprudencia, que es la teoría jurídica del derecho romano. Luego pasamos a una segunda parte que son las instituciones jurídicas y están compuestas por régimen de personas, régimen de las cosas, régimen de obligaciones, régimen de contratos, régimen de sucesiones. Ahora bien, sobre los aportes filosóficos al derecho, los mejores aportes son aquellos que se construyen a través de varios conocimientos. En este caso, los aportes de la filosofía en el derecho son la asociación de entendimientos entre griegos y romanos. Así que para ubicarnos mejor, debemos irnos al siglo V, un poco después de los inicios de la filosofía griega, donde los sofistas se centran en el estudio del hombre, dando los primeros pasos para la construcción de estos sustanciosos aportes. Años después, Sócrates da los primeros vistos al iusnaturalismo. Proceden al estudio de la razón para así llegar a algo muy importante, la ley, donde se empieza a construir la teoría de la justicia. Con el transcurso del tiempo, en el imperio de Alejandro Magno, empezamos a ver las escuelas estoica y epicurea, las cuales estudiaban la moral y fueron pioneros como tal del pensamiento individual, ejerciendo así gran influencia en los romanos que complementaron y sellaron estas bases griegas. Concluimos así estos aportes filosóficos. Para determinar las interrelaciones entre el derecho romano y el derecho civil colombiano hay que partir del corpus iuris civilis, que contenía 4 instituciones, las mismas que contempla nuestro Código Civil colombiano. Libro primero, de las personas, que son físicas y jurídicas, del artículo 73 al 652. Para los romanos, libro segundo, de las cosas, nosotros lo llamamos de los bienes, que son muebles e inmuebles, artículo 653 al 1007. Libro tercero, sucesiones, del artículo 1008 al 1493. Y para finalizar, libro cuarto, obligaciones y contratos, del 1494 y siguientes. Periodización del derecho romano podemos determinar que nos ayuda a comprender el proceso evolutivo de la historia de Roma, sus diferentes formas de gobierno y criterios, las cuales nos ayudan a entender la condición social, cultural, política y económica de la civilización romana. Según algunos historiadores del derecho romano, se periodizan 2 campos, el derecho público y el derecho privado. Según el abogado Carlos Medellín Frero, el derecho romano en el campo del derecho público se periodiza empezando con la monarquía, siguiendo con la república, luego el principado y finalizando con el imperio de Diocleciano, mientras que en el campo del derecho privado se periodiza mediante las instituciones jurídicas.
El doctor Antonio Guarino, en su libro Historia del Derecho Romano, declara el derecho romano como una periodización unitaria, la cual unifica el derecho romano en 5 periodos importantes, sin distinción o división entre el derecho público y el derecho privado, los cuales son, empezando el Génesis, continuando con el periodo arcaico, luego el periodo preclásico, siguiendo con el periodo clásico y finalizando con el periodo posclásico. Partimos inicialmente desde la relación existente y necesaria entre el derecho público y el derecho privado, dentro de la cual hay una conexidad y una complementariedad definida como metodología unitaria para un correcto desarrollo de la misma dentro del mundo jurídico. Entre este derecho público y privado hay un puente que es el derecho procedimental, que crea las herramientas jurídicas para integrarlos, ya que en la evolución del derecho significa pasar de la teoría a la practicidad. Y por medio de un enlace temporal pasamos al día de hoy entendiendo que el derecho público está representado por el derecho constitucional y el derecho privado está representado por el derecho civil y derecho comercial, para así dar desarrollo a un mundo jurídico íntegro y pleno por medio de la conexidad y la complementariedad entre estos. En conclusión, el derecho objetivo o público denota la historia y la estructura estatal con su posterior evolución. El derecho en sentido subjetivo o privado, que significa la concepción de la atribución del poder otorgado por el derecho objetivo, que a su vez parte del estudio de las instituciones jurídicas categorizadas en personas, cosas, obligaciones, contratos y sucesiones. Entre la Constitución Política de 1991, el Código de Comercio y el Código Civil existe conexidad y complementariedad.